Buenas tardes, maestros y maestras EXE. Bienvenidos a un nuevo ciclo de webinars de nuestra comunidad Maestro EXE, un espacio gratuito de aprendizaje pensado para tu desarrollo profesional y bienestar personal. Este espacio es posible gracias al financiamiento de las empresas asociadas a Empresarios por la Educación. En los comentarios estaremos dejando el formulario de Google para que puedan registrar su asistencia. Queremos recordarles a todos que la asistencia a las sesiones les brindará la oportunidad de acceder a reconocimientos especiales y otros beneficios como muestra de su participación. Agradecemos a las direcciones regionales de educación de varios lugares del país que nos están acompañando, en especial a la Dirección Regional de Educación de Ica, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y a la Dirección Regional de Ucayali por compartir la transmisión el día de hoy. Invitamos a más instancias de gestión educativa a contactarnos por nuestras redes y así sumarse a esta labor de aprendizaje. Ahora nos gustaría saber cómo se sienten el día de hoy. Estaremos leyendo sus respuestas en los comentarios. Por nuestra parte, nosotros nos encontramos muy emocionados por este nuevo ciclo de webinars de Maestro EXE. Quedamos atentos a sus comentarios, maestro. Bien, por acá ya tenemos maestros que se van sumando, nos están enviando sus saludos. Tenemos un maestro que nos acompaña desde Illimo, Lambayeque. Nos dice que es la tierra del tumi de oro, capital de la miel de abeja, del auténtico loche y de alma muchico. Él pertenece a la institución educativa San Juan, envía sus saludos y agradece este tipo de espacios. Bien, mientras los maestros nos van escribiendo sus comentarios, para dar inicio a este nuevo ciclo, damos la bienvenida a Marcela Benavides, quien es presidenta de la Asociación Empresarios por la Educación y a quien le daremos la palabra. Bienvenida, Marcela. Buenas noches con todos. Bienvenidos maestros y maestras a esta nuevo ciclo. Eh, Aquí en Maestro EXE, nuestra plataforma, estamos muy contentos de ver la asistencia y el interés que están mostrando el día de hoy. Actualmente ya contamos con más de 1.900 miembros inscritos en nuestra plataforma. Estos miembros pertenecen a 25 regiones del país, estamos muy bien representados, y son sesiones que se dan semanales, empezando ahora en febrero y los acompañaremos hasta el mes de noviembre. Nuestras sesiones incluyen webinars, talleres vivenciales, recursos pedagógicos, becas y también tips que tenemos para todos los maestros y que puedan estar a disposición de ustedes. Nuestras sesiones son en vivo, como el día de hoy, como esta noche, pero también quedan grabadas y son sesiones que ustedes luego pueden descargar y también pueden compartir. Así que la idea es que sea una herramienta útil para todos los docentes a lo largo del país. Los principales ejes temáticos que tenemos tenemos contenido, ok, ahora sí. Los principales ejes temáticos que tenemos son emociones en el aula, evaluemos y planifiquemos juntos, que eso nos sirve mucho para todo lo que es el planeamiento del desarrollo de nuestra currícula durante el año. Descubre TIC, que es tecnología, información y comunicación, todo lo que son habilidades digitales y hacer un refuerzo en esos temas. Lo que es salud y bienestar, dentro de lo que tenemos temas, por ejemplo, de nutrición, temas socioemocionales para maestros y para los alumnos. El mes de la lectura, que es para desarrollar estrategias innovadoras para promover la lectura en nuestros alumnos
y el mes de las matemáticas, que también es una estrategia para que los niños se acerquen pues sin miedo al tema de las matemáticas y más bien gocen de aprender. ¿Seguimos? Muchas gracias por estar presentes el día de hoy y esperamos que se inscriban para ser parte activa de esta nueva red, digamos, que tenemos y que puedan acompañarnos a lo largo del año y les sea de mucha utilidad nuestra plataforma Maestro X. Buenas noches y adelante. Muchas gracias, Marcela. Bien, como Marcela lo menciona, pertenecer o ser un maestro EXE te permitirá acceder a grandes beneficios. Los invitamos a sumarse a nuestra comunidad a través del formulario que podrán encontrar en los comentarios. Mientras tanto, hay algunos maestros que nos siguen enviando sus saludos desde la ciudad de la amistad, Chiclayo, que agradecen este tipo de espacios. Otros maestros nos manifiestan que se sienten muy contentos y motivados de poder participar de este espacio. Ahí nos manifiestan también de que se encuentran emocionados de poder participar con mucha expectativa. También hay una maestra que nos envía sus saludos desde Calca, Valle Sagrado de los Incas, Cusco, ¿no? Que dice que son agricultores del maíz gigante de oro. Bienvenidos, maestros. Y por fin llegó el momento. El día de hoy inauguramos oficialmente nuestro ciclo de webinars 2024. Vamos a contar el día de hoy con una invitada especial. Ella es Úrsula de la Sota, fundadora y jefa de producto en Cuentología, una aplicación diseñada con un propósito claro: garantizar que los niños crezcan siendo más seguros y creativos en el mundo actual. Úrsula cuenta con más de 10 años trabajando en comunicación, liderando marcas como Kinder Sorpresa, Enfagrow y Nestlé. Fundó Cuentología en el 2021 junto a su hermana Fiorella para ayudar a padres y madres a criar hijos emocionalmente más fuertes. Bienvenida, Úrsula, te damos la palabra. Muchas gracias, Luis. Hola a todos. Bueno, voy a compartir mi pantalla porque después me desvío del tema y los hago perder tiempo. Y es viernes, eso es lo último que queremos. Esto es Cuentología. Cuéntenme, porfa, confírmenme quien pueda si ven mi pantalla. Sí, sí podemos verla. Perfecto. Entonces, les cuento un poco de Cuentología, pero me gustaría empezar por quién soy, ¿no? Creo que la presentación que han hecho es oficial y es formal, pero también soy mamá. Soy mamá de Adrián, soy tía de 5 sobrinos y ellos fueron, siempre bromeamos con mi hermana y mi cofundadora como los pilotos y los experimentos de lo que nació con Cuentología, ¿no? Empezamos co-creando con ellos, siempre pusimos a los niños al centro, es algo que siempre me gustó hacer. Y me gusta empezar con esta cuota personal porque creo que conecta desde donde nació la idea inicial de Cuentología, ¿no? Ahora que veo hacia el pasado y veo que siempre escribí cuentos para niños o cosas para niños, incluso me acuerdo que mi primer trabajo fue ser animadora de shows infantiles, ¿no? Era Blancanieves o tal. Entonces siempre he estado muy cerca de los niños desde el punto de vista del entretenimiento y el juego. Y Cuentología nació un poquito uniendo mi parte de maternidad y mi parte de diversión, de siempre crear contenido de entretenimiento para los niños, pero a la vez ser una mamá que se preocupa por cómo están creciendo, qué valores están teniendo y tal. Entonces, inventamos Cuentología, que ahora que les cuento qué es, se van a dar cuenta que une un poco de los dos mundos, del entretenimiento y una educación consciente, ¿no? Bueno, y ella es Panda, mi perrita. Esto, bueno, está en inglés, pero es la información que me botó Google cuando hice esta investigación y es para ver el punto de partida de Cuentología, ¿no? Cuando preguntamos qué es lo que los niños necesitan, normalmente las respuestas que todos vamos a dar es salud, educación, nutrición, seguridad, pero en verdad eso como que suele estar cubierto como una necesidad inmediata y a veces nos olvidamos y relegamos muchísimo estos, el soporte emocional, el amor, la comunicación, los modelos a seguir y el juego, ¿no? Y con Cuentología intentamos unir todos estos y cubrirlos con nuestra propuesta, ¿no?
Este es nuestro equipo. Somos cuatro, mi hermana y yo, las dos somos mamás y tenemos mucha experiencia creando contenidos para familias. Luego está Paolo, que es quien creó todo el producto, y luego está Mariale, que es nuestra psicóloga. Siempre supimos que si íbamos a crear contenido para niños y su desarrollo emocional, tenía que ser un contenido avalado y seguro para ellos, ¿no? Todos juntos creamos Cuentología, que es un catálogo. Imagínenlo como un catálogo. Si bien vivimos en una aplicación que al final les voy a invitar a descargar y etcétera, al final es un catálogo de audiocuentos totalmente libre de pantallas para el desarrollo socioemocional de los niños. Tenemos más de 60 audiocuentos en nuestro catálogo y les voy a contar un poquito más a detalle de qué se trata, ¿no? Ay, al otro lado. ¿Por qué historias? ¿Por qué cuentos? ¿Por qué más de 60 cuentos que luego serán 100, que luego serán 200, que luego serán 1000, ¿no? Hemos comprobado desde el 2021, que fue la información que compartió Luis, el poder de las historias en los niños, en la educación de los niños. Es algo que a veces damos por sentado y no lo hacemos, y no lo hacemos tan frecuente como todos los días, como todo el tiempo, como en su casa, como en la clase, como en camino a la escuela. Las historias tienen muchísimo más poder del que creemos y acá explico algunos fundamentos de por qué, ¿no? Lo primero es que nos da ejemplos a seguir. Así actúa el personaje, entonces yo también puedo actuar así. Y eso pasa también para los padres, cuidadores y maestros. Yo hablo a veces con mamás y me dicen, a veces las historias que escuchan cuentología me sirven a mí, porque yo pongo el ejemplo. ¿Te acuerdas cómo se sintió el pulpo cuando estaba muy molesto? Bueno, así te sientes ahora. ¿Te acuerdas de esa mamá que necesitaba un minuto detrás de la puerta para respirar? Así se siente mamá ahora, teniendo un mal día. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Hormigabi? Hormigabi es un personaje de uno de nuestros cuentos que es súper desenvuelta, ¿no? Ese cuento, voy a interrumpir siempre con un poquito de los cuentos porque al final es el centro de todo, ¿no? Pero es una de nuestras historias que habla del primer día de clase. Y la idea surgió porque casi siempre tratamos de proteger al que es más tímido, que le cuesta más los cambios, que es más introvertido, incluyanlo, etcétera. Y esa es la tendencia, ¿no? Pero también hay una disciplina positiva muy bonita que podemos hacer cosechando el poder que tienen los extrovertidos, el amiguero, el social, el que sí conecta con todos, el que mete chistes. Y este cuento, de hecho, Hormigabi, que es el personaje que mencioné, eh, ella es así, es muy extrovertida y el cuento trata de cómo ella con su poder social y amiguero puede integrar a los demás, cómo puede ser ese amigo que le dice, yo sí te escuché, qué buena idea, y ser la integradora y la goma que incluye a estas personas, ¿no? También hay que reforzar ese liderazgo positivo en los niños que vemos. No es, ay, él está perfecto, tiene un montón de amigos, hay que reforzarlo, llevarlo al siguiente nivel y crear comunidad desde ahí, ¿no? Entonces, a lo que iba con ejemplos a seguir es eso, es poder decir, ¿te acuerdas cómo Hormigabi le pasó la voz al que estaba en el fondo que nadie lo escuchaba? Y así tienes que hacer tú también con tus amigos, ¿no? Entonces nos da ejemplos ahí en la cabeza, a la mano, ¿no? Para hablar. Eso es lo importante de las historias. Historias que además escuchen maestros y niños o padres y niños, que los dos estén en la misma página y sepan qué personajes son y etcétera, ¿no? Lo segundo es la identificación con los personajes, ¿no? Ay, me siento comprendido, yo me siento así exactamente y alguien le puso nombre a esas emociones y alguien le puso una historia a esas emociones y así me pasa igualito. Entonces tal vez mi desenlace también puede ser así. La sensación de pertenencia es muy importante para los niños. Sentir que hay alguien más como ellos, alguien más sintiendo lo que ellos sienten, con las angustias que ellos sienten y que no son un bicho raro, ¿no? Les hace pertenecer a identificarse con alguien más y saber que no están solos, ¿no? La soledad es terrible y puede ser el inicio en la adolescencia de una predepresión o etcétera, ¿no? Entonces, que desde chiquititos sientas que hay más personas como tú, es muy poderoso. Lo tercero es el detonador de conversaciones, ¿no? Nuestras historias dejan como cabos sueltos, algunas cositas, incluso a veces mandamos preguntas al final del cuento, ¿no? Hagan esta pregunta, a ver, hagan esta otra, porque son como el inicio. Siempre decimos que es el inicio, que escuchan nuestra historia ahí juntos, en la clase o en la casa, y algo va a pasar después. Siempre algo pasa después. O el niño sale con alguna pregunta, o la mamá sale con alguna pregunta, o el maestro hace algún ejercicio, pero en realidad es un detonador, es el inicio. La historia es el inicio de un ejercicio, de una actividad, de una conversación, ¿no? La memoria de los aprendizajes, los niños qué bestia, son unas, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie como maestros, pero son unas esponjas, se saben los diálogos de memoria, la trama de memoria, ya sé lo que va a pasar aquí y lo quieren volver a escuchar y a veces hasta hablan el cuento entero, ¿no? De la cantidad de veces que lo han escuchado y eso les cala en el cerebro. No sé si les ha pasado
alguna frase de un cuento o de una canción que escuchaban de niños que se la saben perfecto, ¿no? O algún comercial que veían en la tele que se lo saben perfecto y lo escuchaban cuando tenían 4 años, ¿no? O sea, de verdad que las historias calan en un nivel casi inconsciente. El sentido de la pertenencia, bueno, ya le expliqué un poquito, la comprensión del mundo y la humanidad, ¿no? ¿Qué hay más allá? Qué hay fuera del pueblo en donde vivo o de la región en donde vivo, o de lo que estoy acostumbrado a ver, que todo el mundo trabaja en este tipo de cosas, que la rutina más o menos es esto y todos vamos a la plaza? ¿Qué hay más allá? ¿Qué tipos de personas hay, ¿no? ¿Cómo es el mundo? Y esa comprensión del mundo que va más allá de aprender a leer o aprender a sumar, nos la dan las historias. Nos esforzamos nosotros mucho por tratar de traer nuevos acentos, nuevos países, a veces lugares inventados, a veces lugares reales, pero destapar lo evidente que ven todos los días, ¿no? Y lo otro es la conexión colectiva, esa sensación de saber que todos estamos en la misma página, de compartir una historia, ¿no? Suena muy obvio lo que digo y a veces me escucho y digo, ay, obvio las historias, pero no le estamos dando, ni los profesores ni los maestros, la importancia y el momento y la consistencia y frecuencia de vida. Las historias tienen que estar todo el tiempo, con cualquier cosa, con cada cosa que les pidamos a los niños, una historia. Son las herramientas para criar, para enseñar, para crear comunidad, para todo. Eh, es increíble y yo siempre pienso que cuando se escucha un cuento de cuentología se regresa a la fogata, ¿no? Al estar todos sentados alrededor del fuego y que alguien empiece a contar un cuento y todos estén ahí comiendo su malvavisco, ¿no? Su marshmallow, atentos a qué va a pasar y saltan y se asustan, ¿no? La narración oral es una experiencia colectiva. Todos estamos escuchando los mismos y estamos imaginando al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué audio? ¿Por qué las hicimos audio historias? ¿No? Ok, todo bien con el poder de las historias en la crianza, en la educación, pero ¿por qué en el formato de audio? Uno, porque vimos que era una generación de niños cada vez más pegados a las pantallas, la tecnología es divina y no tenemos nada con las pantallas, pero sí con la sobreexposición a las pantallas, ¿no? Cada vez es más fácil acceder a YouTube, perderme ahí, siguiente, me meto a redes sociales y me pierdo. Como niño me pierdo en el contenido y todo va muy rápido, muy acelerado. Un comercial me interrumpe, luego se va al siguiente. Hay que, hay que bajar un poco las revoluciones, ¿no? Y ahora cuento por qué regresamos a este formato antiguo, ¿no? Eh, despierta mucho la imaginación, el audio. Solo están viendo la mitad de la información, solo reciben las voces, no ven nada. Entonces lo que ven es lo que están visualizando desde su imaginación y creatividad. La voz que escuchan le están poniendo una forma como se ve ese personaje, el riachuelo que escuchan pasar y el viento, ya se están imaginando ahí en el medio del bosque, tal vez sienten frío, tal vez sienten calor, pero todo lo construyen a partir del único estímulo que es el sonido o las voces, ¿no? Lo segundo es que ayuda muchísimo a la concentración. Nosotros recomendamos los audiocuentos o narración oral desde pequeñitos, desde que empiezan a leer. Ustedes saben mejor que yo, pero ¿cuándo empiezan a leer los niños? No sé, a los 7, en promedio 6, 7 ya están aprendiendo a leer. Cuentología entra muchísimo antes, ¿no? Desde los 3 años pueden escuchar cuentos en audio. Esto estimula la concentración que al final les facilita entrar en el sistema de una escuela, de una clase completa, de mirar a la pizarra y prestarle atención a mi maestro, ¿no? Es fomentar el seguir el hilo de una sola cosa por 7 minutos, 10 minutos, ¿no? No son cuentos cortos, entonces que desde chiquitito yo le sigue y de pronto me quedé tan pegado que se me pasaron 10 minutos o se me pasaron 7, es que tengo la habilidad o la practico y la ejercito la habilidad de concentrarme que va a ser fundamental para cuando ya tenga 6 o 7 y escuche clases más complejas, ¿no? La tercera es la comprensión auditiva, es saber cómo suenan las cosas, cómo suenan las emociones, cómo suenan las personalidades, cómo suena el carácter, cómo suena ser un punto de vista, ese tipo, estar expuestos a ese tipo de conversaciones, ¿no? La empatía, lo importante que es escuchar, aprender a escuchar, yo estar expuestos a audio e imaginar, estar en silencio, estar concentrado y otro audio y al día siguiente otro audio y al día siguiente otro audio, me ejercita el oído, me ejercita el cuéntame, te escucho una clase, escucho una persona y eso es lo esencial de la empatía, ¿no? Esta es mi favorita y es la que le gusta más a los maestros, que tú ya, pero yo necesito que el niño lea, ya, perfecto. La narración oral y los audiocuentos está científicamente comprobado que hace que el niño, cuando llegue su momento de aprender a leer, 6 7 años, aprenda a leer de manera mucho más rápida, fácil, eficaz y feliz. Lo que pasa es que los niños llegan a leer y empiezan normalmente
bueno, de lo que he estudiado, la mayoría de sistemas empiezan desde la fonética, ¿no? Empiezas a leer con M, A, ma, así. Algunos se enganchan, la agarran. Al que le cuesta un poquito, suele abandonar o suele leer porque ya no lo disfrutan. Ma. Y al final repiten la frase y la repiten tal cual. Mamá pone zapatos. ¿Y eso qué significa? Mamá pone zapatos, ¿no? O sea, la comprensión lectora ahí quedó, porque el niño repite tal cual. Lo que tenemos que hacer es desde años anteriores, 3 años, por ejemplo, hacer que se interesen por las historias, que comprendan la trama, que comprendan los mensajes, que comprendan la historia, que comprendan el lenguaje, que comprendan el vocabulario. Y una vez que aprendan a comprender y amar historias, ya van de la historia a la oración, de la oración a la palabra, de la palabra a la letra. Ah, mamá pone, claro, mamá pone zapatos, como le ponía en los otros cuentos. Es un inicio a la lectoescritura completamente diferente. Quieren aprender a leer para justamente leer más de esto que he venido escuchando desde hace tiempo. Quiero más historias en mi vida. Ya sé perfecto seguir el hilo. Ahora enséñame a MA. Entonces los ayuda muchísimo, no solamente por la parte de comprensión del lenguaje que expliqué, que es la parte técnica, sino por la parte de esa asociación de las historias. Ay, qué rico, quiero aprender a leerlas, no solo a escucharlas, ¿no? Bueno, el vocabulario. Nosotros no solemos hablar en diminutivo, en bebito, en niñito. De frente ponemos palabras, no palabras grandes, palabras complejas o de grandes, para que pongan pausa. ¿Y qué significa eso? Tomar lista, nota para los niños que sepan escribir de las palabras nuevas que escucharon en el cuento, ¿no? La pronunciación, de nuevo, si arrancamos con niños de 3, 4, 5 años, son niños que están perfeccionando su lenguaje. Todos nuestros cuentos son producidos por narradores, locutores de comerciales, actores de teatro, actrices, locutores de doblaje incluso, que son los que doblan las voces de las películas en inglés y tal. Entonces son gente que pronuncia y entona muy bien y escuchar eso todo el tiempo hace que yo también hable mejor, ¿no? Por último, la expresión oral y emocional, ¿no? Son actores más que simplemente buenas voces y buena dicción, ¿no? Ellos cuando están tristes, demasiado tristes y te transmiten la angustia. Y cuando están felices y lo expresan así. Entonces, así suena la felicidad, así suenan las emociones, así suena la preocupación, lo noto en su voz, ¿no? Entonces, ayuda mucho también a que el niño vea como ejemplo y escuche de primera mano la expresión oral y emocional, ¿no? Entonces, los temas, ¿no? Nosotros en Cuentología, y ahí ya les conté que son cuentos en audio o audiocuentos, como nosotros los podemos llamar, es un catálogo de más de 60 audiocuentos que irá creciendo. Pero ¿sobre qué temas escribimos? ¿Sobre qué temas van a encontrar de qué se tratan nuestras historias, ¿no? Sobre todo tres grandes conceptos. El primero son cuentos que ayudan a lidiar con las rutinas, ¿no? Lavarse los dientes, ordenar su cuarto, incluso secarse el pelo, cortarse las uñas, tomar un remedio, amarrarse los zapatos. Entonces, bueno, algunos eh, eh, están producidos, otros se irán subiendo a la plataforma, pero toda la estrategia detrás de cuentos para lidiar con rutinas es hacer las rutinas divertidas. Es crear personajes, herramientas para que los maestros, los papás puedan decir como tal, como cual y hacer las cosas más divertidas. Nosotros siempre decimos restar un poco de peleas y de tensión al día a día, ¿no? No estar como que, te lo dientes, te dije, sino que ya tengo una historia que no lo digo yo, lo dice la historia y hace todo un poco más divertido, entonces tal vez no son tantas peleas como antes, ¿no? El segundo gran tema es explicar conceptos complejos. Esta categoría es muy contextual. Por ejemplo, me acuerdo que hubo una protesta política y la gente salió con los cacerolazos. Esto fue al comienzo de Cuentología y los niños se asustaban, ¿no? Hicimos un cuento que hablaba de eso. No enfocado desde explicar los cacerolazos, sino llevado a la opinión pública, llevado a el poder de tu voz, que cuando algo no te parece, tú tienes el derecho de manera muy respetuosa, expresar tu opinión, etcétera, ¿no? Entonces, siempre enseñamos algo, pero desde el humor, desde la creatividad, desde la diversión. Esto, por ejemplo, es explicar conceptos complejos, ¿no? Incluso explicar una guerra, explicar la muerte. Cada uno de nuestros cuentos lo tratamos, por ejemplo, el de la muerte, lo tratamos con una tanatóloga, que es una psicóloga del luto, ¿no? Entonces,
eh, ella nos dio algunas pautas de cómo lidiar con la muerte en niños pequeñitos. Y así, ¿no? Historias que me ayudan a mí a explicar esos temas que están pasando, o bullying, o una situación de algún niño con alguna condición especial en la clase, ¿no? Y ponemos un cuento sobre eso y conversamos todos sobre eso. Y la tercera es para fomentar valores, ¿no? Esta es la típica y tratamos de no caer siempre en la lección evidente, sino de nuevo ser divertidos, ser creativos y tener sobre todo mucho humor. Se van a dar cuenta que hay como muchos guiños en nuestras historias, en fomentar la empatía, fomentar el respeto, fomentar la inclusión, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros cuentos es, incluyan al que es diferente, ya, pero el que era diferente era un gigante que comía piedras, ¿no? O sea, es como algo que a los niños les es fácil recordar porque es distinto. Em, Ese es un cuento de los prejuicios, ¿no? De, ay, tú piensas que por ser gigante es como que súper mala onda y peligroso y es lo más bueno que hay, ¿no? Entonces es como, no entres a una nueva relación de amistad con algún prejuicio. Entonces, ahí, esperen un minuto. Está ladrando mi perro. Ya. Entonces, lanzamos Cuentología y ya 350 familias nos escuchaban en casa, pero no nos parecía suficiente impacto, ¿no? Obviamente no solo queríamos que más personas nos escuchen en casa, sino queríamos que nos escuchen en más lugares, que nos escuchen también en la escuela, y ahí es donde empiezan alianzas como la que tenemos ahora con Empresarios por la Educación, ¿no? Lo primero que hicimos, ay, lo primero que hicimos fue aliarnos con una fundación que se llama Vélez Reyes y con Enseña Perú para llevar un primer piloto de cómo es escuchar audiocuentos, ya no en casa con los papás, sino en clase con los maestros, ¿no? De este piloto, les voy a contar un poquito muy por encima cómo fue la programación, ¿no? Elegimos junto con los maestros en equipo, oye, mira, yo tengo todo este catálogo, ¿cuáles son las necesidades de tu clase, de tu promoción, de tu escuela? Uy, acá pasa muchísimo este tema, este tema, este tema, este tema, este tema. Perfecto. 5 necesidades emocionales, por decirlo así. Cruzamos nuestro catálogo y le dijimos, ya, para estas 5 necesidades que me has dicho, yo tengo este cuento, este cuento, este cuento, este cuento, pum, lo pusimos en la programación y les dimos 4 cuentos. Luego incluso se trabajó con un auspicio especial y conseguimos producir cuentos que no había en el catálogo, pero que sí cubrían las necesidades, ¿no? Por ejemplo, uno era la innovación, ¿no? Era una comunidad en Amazonas que nos decía, los niños suelen pensar como que van a hacer lo mismo que sus padres o que sus abuelos, que es relacionado al café. Era una comunidad cafetera. ¿Y qué tal si nosotros les hacemos un, o sea, nos gustaría que los niños se atrevan a pensar más allá, ¿no? Entonces creamos un cuento para pensar fuera de la caja, que era sobre pensamiento innovador y cómo era un grano de café que quiso ser mucho más que café, ¿no? Entonces no paró hasta irse por todo el mundo y etcétera. La cosa es que se pueden programar cuentos según las necesidades de la comunidad, población, escuela, promoción o clase, ¿no? O la edad con la que queremos trabajar. También hay cuentos que están más aptos para niños más pequeñitos y cuentos para niños más grandes. Nuestros cuentos suelen ser de 3 a 8 años más o menos. Entonces programamos, ok, elegimos 5 cuentos por comunidad. Programamos estos 5 cuentos para el uso en clase desde agosto hasta noviembre. Eso que ven debajo de los números son el título del cuento, ¿no? Entonces, el primer día de cole, que era para fomentar la empatía, se trabajó durante 3 semanas en agosto. Después, trabajamos durante 3 semanas la luz más brillante, que es para la autoestima. Después, trabajamos durante 3 semanas Paco, Peco y Recoveco, que es de unos pajaritos, que habla del amor entre hermanos, que en verdad puede simbolizar la amistad en general, ¿no? Pausamos por vacaciones y después hicimos otras 3 semanas en donde trabajamos el cuento Espíritu versus Niños, que habla de roles de género, y luego otras 3 semanas, ya casi finalizando el año, donde trabajamos lo que les contaba del ambicioso grano de café, que es pensamiento innovador, ¿no? Coincidentemente, los 3 primeros están en nuestro catálogo y los últimos 2 fueron cuentos que creamos para esa comunidad, ¿no? Entonces, los trabajamos en clase. Abajo pueden ver un poquito de los resultados. Cada maestra se inspiró de diferentes formas, ¿no? Estos son algunos de los dibujos que hacían o collages que hacían, lo que escribían de lo que aprendieron del cuento o lo que se sintieron o lo que sintieron después de escuchar el cuento. Entonces, hay una parte en la que nuestro audiocuento es un recurso sobre el que ustedes pueden construir. Yo siempre digo que puede ser desde el lenguaje, a ver qué palabras aprendieron, cómo se escriben las nuevas palabras de vocabulario, hagan una lista, ¿no? Escriban lo que van escuchando, o sea, comprensión lectora y la bajo hacia ortografía, vocabulario y
y escritura, ¿no? Em, También puede ser desde la comprensión lectora más básica, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el cuento? ¿Cómo se llamaban los personajes? ¿En qué lugar pasaba todo esto? Etcétera. También puede ser desde lo artístico, ¿no? Ahora vamos a actuar a los personajes. Yo dejo correr el cuento, tú eres tal personaje, porque hay mucho diálogo en nuestros audios, ¿no? Entonces ellos actúan cada uno de los personajes cuando le llegue su momento, crear a los personajes con materiales, cómo se lo imaginaron, ¿no? Todos hemos escuchado la voz, pero ¿cómo te imaginaste tú al pulpo o a la hormiga Abby, ¿no? Que era la extrovertida, ¿cómo te lo imaginaste? Cada uno lo dibuja. Eh, y también está desde lo emocional y la tutoría, ¿no? Oye, si hubiera pasado esto, si te hubiera pasado esto a ti, ¿cómo hubieras actuado? ¿No? ¿Crees que estuvo bien o estuvo mal lo que le dijo su mamá o su amiga o etcétera? Entonces, como les digo, es el inicio. Ustedes, estoy segura que con todo el input que reciben de la clase y toda su creatividad pueden complementarlo con mil millones de cosas, pero si no, nosotros también guiamos mucho en esta programación, ¿no? Ok, en estas 3 semanas donde trabajamos este audiocuento que habla sobre la empatía, qué hacemos en clase durante esas 3 semanas, ¿no? Y lo tratamos de bajar a detalle y darles una guía y tal. Entonces puede ser como o estructurado o libre, dámela de cuento y yo como maestra, vámonos, ¿no? A ver qué se me ocurre. Lo que hicimos aquí fue algo más guiado, ¿no? Les entregamos a los maestros 3 recursos. Uno, el MP3 del audio, ¿no? Se los hicimos llegar por una carpeta, porque era más fácil abrirlo en la compu y tal. Después, depende de cada quien si lo quiere hacer desde la aplicación o desde la carpeta o tal, ¿no? Pero les hicimos llegar el material de audio, que es el MP3. eh, que es buenísimo porque llega por WhatsApp, digamos que no carga demasiado internet porque no es video, etcétera. Lo segundo que les dimos fue la guía para docentes, que tiene estas 3 semanas más o menos planificadas para trabajar este audiocuento y este tema durante 3 semanas. Entonces, es un poco lo que les contamos. La semana uno es recibo, comprendo, escucho, escucho, escucho. Entonces, en el día uno solamente escuchamos. Nos tiramos ahí boca abajo mientras desayunamos, escuchamos en silencio. El día dos son como 3 días por semana, más o menos, ¿no? Para que tampoco se fatiguen. El día 2 escuchamos el cuento mientras dibujamos, ¿no? Y esa segunda vez que lo escucha, a ver, anda dibujando lo que vas escuchando a los personajes, cómo te lo imaginas, o el lugar, cómo te lo imaginas. Y el día 3 era, a ver, ya, tercera vez que escuchamos el cuento, a ver si la agarraron, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién es el personaje principal? Preguntas obviamente que a los niños de 3 años es cómo se llamaba y a los niños de 5 es cuál fue el problema eh, o en qué lugar sucedía esto y a los niños de 8 de repente es cuál fue el problema, cuál fue la resolución, cuál es el nudo, cuál es el desenlace, ¿no? Y podemos ir como complejizando esas preguntas de comprensión lectora, ¿no? La semana 2 es más como hacer una actividad en clase que refuerza el tema, ¿no? Por ejemplo, si el cuento habla sobre la empatía, son unas actividades para practicar la empatía en clase, hacer una ronda, hacer una lista de reglas de convivencia, etcétera, como ideas de actividades de tutoría, ¿no? Y la semana 3 son preguntas de discusión emocional, ¿no? ¿Tú cómo te sentiste? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Etcétera, ¿no? También tú como maestro observar tu clase, ¿no? ¿Cambió algo en los niños? Los veo un poco más empáticos, los veo un poco más como comprensivos o por lo menos implementando lo que vimos la semana pasada de saludar a todos los amigos todos los días. ¿Veo algún cambio o no? Como observar un poco tu clase, ¿no? Y lo tercero que les dimos es un PDF para colorear, que muchas maestras nos dicen, es lo más obvio, pero es lo que más me sirve porque se los imprimo, se los reparto a todos y van pintando mientras se escuchan. Los más chiquitines, sobre todo que les cuesta concentrarse, pueden ir pintando mientras se escuchan, ¿no? Estos fueron los resultados de 600 niños que estuvieron expuestos a estos audiocuentos por 5 meses en Perú. Eh, Así es como mejoraron, ¿no? Nosotros expusimos a niños de 3 años, de 4 a 5 años y de 6 a 7 años y los medimos antes y después espérenme un minuto, por favor. Ya.
No sé por qué no puedo volver a compartir mi pantalla, pero... Ah, acá está. Ya, ahí estamos. Entonces, a estos niños los medimos antes, les hicimos una evaluación psicológica antes y después de cuentología, ¿no? Entonces, en agosto, antes de arrancar con la programación, les hicimos una evaluación psicológica que medía la autoconciencia emocional, que es el número uno, disculpen el inglés. Le teníamos que presentar a otras personas estos resultados que solo hablaban inglés. Lo segundo es el autocontrol. Lo tercero es la conciencia social. Lo cuarto, perdón, es la habilidad para relacionarse. Y las cinco, que no las medimos en las más chiquitines, pero sí en las más grandes, es la toma de decisiones. Entonces, las cinco cosas se evaluaron en los niños antes de la exposición a los cuentos y después de 5 meses, o sea, en noviembre, se les hizo la misma evaluación. Y así es como mejoraron. Todos mejoraron bastantes puntos porcentuales. Ahí te das cuenta ya según el tema que mejoraron y la edad que mejoraron, pero por ejemplo, los niños de 3 años mejoraron 14,3 puntos porcentuales, que es muchísimo para algo emocional y solo en 5 meses su conciencia emocional, ¿no? La habilidad de me siento así o me siento como este personaje, la habilidad de identificar y expresar emociones, ¿no? Luego los niños de 6 y 7 años mejoraron también muchos puntos porcentuales en la toma de decisiones y así hubo mejoría en todos lados, ¿no? O sea, fue en general un estudio muy positivo y que nos emocionó mucho porque solo 5 meses y con el tema emocional que es tan difícil de medir, vimos muchas mejorías, ¿no? Entonces nos emociona intentarlo en otras comunidades con más maestros, con más clases y ver cómo con algunas mejoras y algunas cosas que aprendimos, cómo seguimos impactando así a los niños, ¿no? Algo súper chévere también es que el 96% de los estudiantes se fueron capaces de identificar y expresar sus emociones. Y el 95%, imagínense lo alto de la estadística, el 95% de los 600 niños eh, se consideran capaces o evaluaron dieron un resultado positivo hacia la capacidad de escuchar atentamente a otras personas, ¿no? Y esto se relaciona con la escucha activa, seguir indicaciones, prestar atención, etcétera. Entonces, mi pregunta y mi invitación hacia ustedes es, les dan ganas de probar los audiocuentos en sus clases? ¿Quieren unirse a este movimiento de hacer niños más creativos? Porque no ven nada, solo escuchan, y seguros de sí mismos, porque los temas que tocamos son todos de temas socioemocionales, ¿no? Aquí me encantaría escucharlos. Si tienen preguntas, ideas, reacciones, abro el micrófono o el chat. Creo que íbamos a hacer el chat, ¿no? Voy a dejar de compartir. Algo importante es que a través de la comunidad de empresarios por la educación les vamos a hacer llegar un enlace que van a poder seguir y conseguir tiempo gratis en la aplicación, ¿no? Ustedes siguen los pasos y les vamos a compartir el cupón de descuento y el video de cómo hacerlo y van a poder disfrutar de 2 meses gratis de cuentología. Entonces así lo prueban, escuchan las historias, anotan algunas ideas, lo prueban con sus sobrinos, lo prueban con sus hijos, lo prueban con sus primeras clases y si quieren más, nosotros vemos la forma de acceder de lograr que accedan a todo el catálogo eh, por mucho más de 2 meses, ¿no? Voy leyendo, Luis, las preguntas del chat. Sí, claro, claro que sí. Mira, también por acá tenemos algunas preguntas, Úrsula. Nos consultan si tienen material para el nivel secundario. No, todavía no, pero un día recibimos ideas. Perfecto. Voy leyendo entonces las que están aquí en el chat. Sí, sí, por favor, Úrsula. Entonces, también te voy ayudando con algunas preguntas por acá que voy encontrando. Perfecto. De Antero Eloy Arevalo, respecto a la forma de aplicar los cuentos a los estudiantes, es como debe enseñarse todo contenido conceptual sobre las ciencias abstractas matemáticas,
Fiorel Alfaro, me encanta la capacitación. Tania, sí, me sumo, me encanta. Madeleine Garro, felicitaciones por esa estrategia, me parece fabulosa integrar la parte emocional con los audiocuentos. Sí, la verdad es que no me acuerdo porque estoy como en una misión de traigamos de vuelta la narración oral y los audiocuentos, porque yo crecí escuchando cassettes, escuchando la radio, mis papás crecieron con la radionovela, o sea, el audio era muy fuerte y esta generación de chiquitines no tiene tanto acceso, ¿no? Tal vez tienen acceso a la radio, pero no a contenido para niños en audio. Entonces, nada, estoy en una misión por traer de vuelta la narración oral que es tan poderosa y tiene tantos beneficios, ¿no? Si se quiere usar la aplicación, bueno, a través de ella pregunta, ¿no? Si se quiere usar la aplicación, ¿qué debemos hacer? Nosotros a través de Empresarios por la Educación les vamos a hacer llegar seguramente hoy en la noche o mañana el link el cupón y el video de cómo hacerlo para poder acceder a la aplicación 2 meses gratis de prueba, ¿no? Entonces, se registran, la prueban y si les gusta, le dicen a su director, a su responsable, quiero contología en mis clases, ya sé cómo aplicarlo, a por ello, y vemos de darles acceso a todo el catálogo por muchísimo más de 2 meses, ojalá muchos años. Aquí sigo leyendo preguntas, me parece que no ha llegado ninguna nueva. Eh, ¿Cómo quieren hacer, Luis? Esperamos un minutito a ver si llegan algunas otras. Sí, creo que mientras esperamos hay algunas preguntas por parte de los maestros. Hay algunos puntos, por ejemplo, que me parecieron bien interesantes, ¿no? La promoción también de lo que es el entorno lector dentro de la familia, ¿no? Cómo Cuentología aporta también a ese entorno lector dentro del hogar, ¿no? Esto acá creo que es importante y por lo que tú también lo mencionabas, desde pequeños, cuando se les va leyendo a los chicos, se promueve también ese interés por la lectura, ¿no? Entonces, ahí ya lo habías comentado también, cómo la parte de los audiolibros va ayudando a que los chicos puedan ir recordando este tipo de cuentos y luego de ello poder trabajar algo que es importante como lo que es la comprensión lectora, ¿no? Entonces, acá de repente creo que podría ser importante comentarles a los maestros o quizás repetirlo un poco porque ya lo habías mencionado, que se cuenta con el MP3 del audio, la guía de actividades, pero de repente comentarles un poquito más o profundizar un poquito más en los materiales y cómo también los maestros podrían acceder a ellos. Estos materiales, estas guías se encuentran dentro del aplicativo para que ellos lo puedan utilizar y descargar. Sí, una vez que entren a la aplicación y ahí, bueno, les vamos a pasar el video y el cupón de cómo hacerlo, se van a dar cuenta que pueden buscar el contenido por edades o por temas. Entonces ponen, por ejemplo, para 4 años, ¿no? Aplazan el botón de 4, o para 5 años, o para 6 años y les van a salir. Algunos coinciden, ¿no? Porque funcionan para los dos, depende de la aplicación que le quieras dar, pero les van a salir ahí los cuentos. O quiero eh, temas sobre, o cuentos sobre la empatía, o sobre estos 3 desafíos que yo veo en mi clase o en mi familia. Les van a salir, incluso hay un buscador, ¿no? Pueden navegar o investigar todo este catálogo desde la edad, desde el tema que quiero tocar o el tema que quiero reforzar. Y una vez que entren, les va a salir un listado, ¿no? El listado según, por ejemplo, yo busqué de 5 años. Me sale un listado de 20 y pico cuentos, entro a alguno que me llame la atención y entras como a la página del cuento, en donde principalmente vas a ver en grandote la carátula, así como si fuera Spotify de música, y le vas a dar play y va a correr el audiocuento, ¿no? Entonces la carátula es estática, pero el audiocuento corre, ¿no? Si tú bajas, vas a poder ver el manual para padres. Como les dije, nosotros pensamos todo hacia los padres y después nos dimos cuenta del potencial enorme en las clases, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces van a poder ver sobre el desafío de la empatía, sobre una actividad para hacer en casa, sobre algunos tips relacionados, incluso van a ver también el PDF para colorear, le van a poder dar clic, imprimir y lo imprimen ahí mismo, ¿no? Entonces, esta sensación de MP3, guía y dibujo para colorear la van a encontrar casi igual en la aplicación. Van a encontrar el audio, van a encontrar la guía y van a encontrar
el dibujo para colorear. Esta guía se llama Manual para Padres, pero tiene más o menos las tres partes similares, ¿no? Tiene sobre el desafío, hablemos de la empatía en los niños, hablemos de la responsabilidad en los niños, hablemos de la ecología en los niños. Luego algunos tips, ¿no? Cómo fomentar esto en mis hijos, cómo fomentar la creatividad de mis hijos, como entonces 1, 2, 3, 4 tips y luego una actividad para hacer en casa, ¿no? Hagamos un semáforo, hagamos unas reglas de convivencia, hagamos tal. Van a poder encontrar esos materiales en todos los audiocuentos. Sin embargo, cuando trabajamos con una escuela en específico, con una comunidad en específico, podemos hacer una programación determinada en la que la guía, o más allá de la guía, incluso la actividad que planteamos, está pensada en clase, en grupo, ¿no? Con más de un niño, no solamente de uno a uno, que es un poco la interacción con los padres, ¿no? Entonces, las guías son un poquito distinto a cuando ya trabajamos cuentología con una comunidad grandota o con un colegio grandote, les damos una guía para docentes, ¿no? Entonces, es similar, pero está más aplicada en clase. Sin embargo, navegando la aplicación se van a poder llevar una idea en general de los materiales y en general del audio, ¿no? Bien, por acá tenemos algunas preguntas. Hay una que dice, ¿para los audiocuentos se podría usar Alexa? Probablemente se refiere a la vinculación del Sí. aplicativo, ¿no? Sí, con Alexa. estamos trabajando en eso, porque de hecho varias personas nos lo han pedido. Algún día vamos a llegar al Alexa, ponme el primer día de clases, Alexa, ponme la luz más brillante. El paso previo es Alexa, ponme cuentología, por lo menos. Y ahorita simplemente estamos desarrollando el que puedas reproducir el audiocuento usando Alexa como un parlante, ¿no? Entonces, si bien no hemos llegado al nivel tecnológico de usar Alexa como tal, sí tenemos la posibilidad de compartir el audio a través de un parlantito Bluetooth, ¿no? Entonces, eso está bueno para la clase porque agarras cualquier parlantito y lo conectas con tu celular y compartes el cuento desde ahí, ¿no? Bien, otra de las consultas que nos hacen es ¿de qué manera Cuentología aporta las competencias comunicativas de los estudiantes? Creo que lo has Creo mencionado que sí, sobre... lo mencioné un poco, pero lo puedo repetir. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí. ¿De qué manera Cuentología aporta las competencias comunicativas de los estudiantes? Competencias comunicativas. Bueno, lo primero es que los prepara para saber leer o para aprender a leer de una manera más eficiente. Esa es mi favorita. Em, Hace que entren a la lectura con mucho más amor y con mucha más experiencia de ya sé lo que es la comprensión de historias, ahora aprendo la fonética. La segunda es la capacidad de escucha y de prestar atención. La tercera es la eh, fomentarles la pronunciación y dicción cuando son tan pequeñitos, las R's, las S's. Y lo tercero es la entonación, que no es lo mismo, ¿no? Poder expresarme, poder trabajar mi capacidad de oralidad, de hablar en público, de expresar lo que está en mi cabeza, de llevar esto a cómo me expreso porque lo aprendí de un personaje y sé cómo entona lo que quiere decir y sé cómo hace una pausa cuando quiere hacer un punto un poco más fuerte antes de la siguiente oración. Entonces, ese ejemplo de escuchar a locutores y actores y solamente escucharlos, ni siquiera verlos, o sea, no estar distraído por nada y escuchar cómo se expresan desde tan chicos, ayuda mucho a su expresión oral también, desde la pronunciación, dicción y entonación, ¿no? Perfecto. Bien, ir comentándoles a los maestros que Cuentología eh, ofrecerá un cupón que será para los miembros de la comunidad Maestro E por E. Entonces, ¿cómo se suman a esta comunidad? A través de los comentarios y el enlace que tenemos en la caja de comentarios, ¿no? A través de ese enlace pueden sumarse a la comunidad de Maestro E por E y a través de ahí se estará compartiendo lo que es el cupón para poder acceder al aplicativo de Cuentología. Por otro Así lado, es. sí, por otro lado tenemos acá algunos comentarios, ¿no? Que lo que nos dicen es que Cuentología, desde lo que observan los maestros, ayuda a la concentración, atención y creatividad, ¿no? Comentan Así eso. es. Es un poco la forma y el fondo, ¿no? Yo siempre digo, la forma, que es el formato de audio, ya tiene un montón de beneficios, ¿no? Concentración, imaginación, creatividad, capacidad de escucha, prestar atención, dicción, pronunciación. Y el fondo, que son los temas de los cuentos avalados por psicólogos y creados para los desafíos que tienen los niños hoy por edad. O sea, hay cuentos hasta
para cuando se te cae el primer diente, ¿no? Son como muy específicos. Entonces, poder usar historias en mi vida para comprender lo que me está pasando es comprender el mundo y tal. Entonces, desde el fondo, también tiene muchos beneficios para los alumnos, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, sí, recordarle a los maestros que, por favor, en los comentarios contamos con el enlace para que se puedan sumar a la comunidad de Maestro Epore y a través de ese enlace se les estará enviando lo que es el cupón para que puedan hacer uso del aplicativo de Cuentología, ¿no? Que el día de hoy lo hemos visto, es un recurso muy interesante para potenciar también lo que es la comprensión lectora, es un recurso que podemos utilizar para el aprendizaje, para motivar la lectura, ¿no? Desde el hogar también, ¿no? Generar estos entornos lectores desde el hogar. Y bueno, tiene muchos beneficios porque además tiene la capacidad de potenciar y fortalecer las habilidades socioemocionales de nuestros niños, ¿no? Entonces, que lo que consideramos que es muy, muy valioso. Muchas Así gracias. es. Solo quiero dar un mensaje final de despedida, bueno, agradecer la invitación, pero nada más quiero que se queden pensando conmigo en que hay que empezar tempranito, ¿no? Hay que empezar tempranito antes de que sea muy tarde. En la primera infancia solemos como cuidarlos, que estén bien y bañaditos y sanitos y jueguen, pero hay muchísimo más que podemos hacer para no estar después corriendo cuando son adolescentes o cuando tienen 7 años y les cuesta leer y empecemos de chiquititos a ayudarlos a leer mejor y ayudarlos a ser personas más seguras de sí mismas antes de que cuando lleguen empiecen sus ansiedades y sus cosas, ¿no? Es cimentar bien las bases para prevenir en vez de reaccionar rápidamente a cualquier cosa que puede pasar más adelante, ¿no? Yo siempre digo que una vez que los niños entran a primaria, tipo 6 años, ya como que empiezan ya no me importa, ya lo que yo le hago caso a mi amigo, desde chiquito, desde los 6 años ya es el juguete que tiene mi amigo, el chisme que me cuenta mi amigo, la forma en que mi amigo le responde a sus papás, o sea, empiezan a crearse un grupito desde los amigos y desde la escuela y el rol del maestro y del padre como guía va desapareciendo, entonces empecemos antes. Eso nomás. Y sí, el Excelente. involucramiento de los padres es súper importante. Entonces, dejárselos como tarea, ¿no? Esta semana estamos hablando de este cuento, te lo paso por WhatsApp, aprovechar que es solo un audio y que se puede rotar de manera fácil para incluir a los padres. Y, ok, no te da la vida porque trabajas todo el día para sentarte a leer un cuento en voz alta, ponle por lo menos un playlist de 10 audiocuentos y escuchen cuentos juntos, ¿no? Por supuesto, es un aplicativo de un uso muy sencillo, no es difícil el uso, ponerles ese playlist de audiocuentos que dices y los beneficios que van a tener los niños son muchos, ¿no? Son muchos y son grandes los beneficios. Igual los maestros, ¿no? De repente podemos pensar en algún momento durante el desarrollo de nuestra sesión de clases o quizás cuando nuestros chicos regresan del recreo y están con todas las energías, podemos ponerles un audiocuento como que calmarlos un poco y luego generar este espacio de concentración para que ellos puedan iniciar nuevamente las actividades dentro del aula, ¿no? Entonces, son muchos beneficios, son cuentos que en realidad también eh, son cortitos, ¿no? Tienen un tiempo corto y los podemos utilizar en varios espacios durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. Bien, muchas gracias, Úrsula, por estar con nosotros el día de hoy. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron. Recordamos, por favor, que llenen el formulario de asistencia, inscríbanse, súmanse a la comunidad de Maestro Epore para que puedan recibir el cupón de descuento, el cupón de cuentología y además puedan acceder a muchos más beneficios que les va a permitir la comunidad Maestro Epore. Bien, agradecemos nuevamente a las empresas asociadas a Empresarios por la Educación, quienes hacen posible este tipo de espacios, a los aliados, ¿no? Como Cuentología y a las direcciones regionales por sumarse a esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen fin de semana. Bye.